80.000 caballos. Eso es lo que está pasando ahora mismo en las tierras públicas del oeste de Estados Unidos. 80.000 animales que nadie sabe bien qué hacer con ellos. 80.000 caballos que el gobierno captura, encierra y mantiene con dinero federal. Mientras la población sigue creciendo, los costos siguen subiendo y nadie tiene una solución que funcione. Y lo más extraño de todo esto no es el número. Es que existe una ley federal que los llama símbolos vivos del espíritu histórico y pionero del oeste. Y esa misma ley es la que autoriza capturarlos por miles. Eso, por sí solo, ya es raro. Lo que sigue no es una historia de activistas contra el gobierno. No es una historia de caballos buenos y humanos malos. Es algo más complicado que eso. Es la historia de un sistema que fue diseñado para proteger algo que no entendía del todo y que ahora está atrapado en un ciclo que no puede romper. Hay un mapa que nadie dibujó de manera honesta. Un mapa que muestra dónde están esos caballos, qué están haciendo en esas tierras, quién tiene interés en sacarlos de ahí y qué pasa realmente cuando llegan los helicópteros. Ese es el mapa que vamos a trazar hoy. Para entender esto, necesitas saber primero cómo llegamos aquí. En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Wild Free Roaming Horses and Burros Act, una ley que, en papel, suena extraordinaria. Protegía a los caballos y burros salvajes en tierras federales, los declaraba patrimonio nacional, le exigía al gobierno mantener el equilibrio entre los animales y el ecosistema. Era una ley impulsada por ciudadanos comunes, por gente que había visto las capturas masivas de la década anterior, cuando se atrapaban mustangs para convertirlos en comida para perros. Sí, eso pasaba. Y el escándalo público fue suficiente para mover al Congreso. El problema es que nadie calculó bien lo que significaba mantener el equilibrio. En ese momento, había alrededor de 20.000 caballos salvajes en todo el oeste. El gobierno estimó que la tierra podía sostener entre 26 y 30.000 animales de manera estable. Una cifra razonable, manejable. Nadie anticipó lo que iba a pasar después. El caballo salvaje, libre de depredadores naturales con acceso a pastos y fuentes de agua, crece rápido, pues a una tasa de entre el 15 y el 20% anual. Eso significa que una manada puede doblar su tamaño en 4 o 5 años, sin freno, sin techo, y aquí es donde la historia se complica. Hoy hay más de 80.000 caballos en tierras públicas, 3 veces el límite considerado sostenible, y la cifra sigue subiendo. Piénsalo un momento. Eso no es un problema que apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de gestión inconsistente, de presupuestos insuficientes, de debates políticos que nunca llegaron a ningún lado, mientras los caballos seguían haciendo lo único que saben hacer: sobrevivir y reproducirse. Nevada tiene la mayor concentración. Después, Wyoming, Utah, Oregon, California, Arizona, Nuevo México. Zonas áridas, semiáridas, con ecosistemas frágiles que no fueron diseñados para soportar esta carga animal. Y cuando el ecosistema no puede soportar la presión, la señal llega primero al suelo. El sobrepastoreo destruye la vegetación. Sin vegetación, el suelo se erosiona. Sin suelo, el agua no se retiene. Y sin agua, los animales mueren. No de manera rápida, sino de manera lenta, en semanas, bajo el sol. El Bureau of Land Management, el BLM, la agencia federal que administra estas tierras, tiene un argumento que es técnicamente correcto. Si no intervenimos ahora, el colapso será peor. Más animales muertos, más ecosistema destruido, más sufrimiento. Y entonces llegan los helicópteros. La operación se llama Gather, captura, y es exactamente lo que parece. Un helicóptero localiza una manada desde el aire, la persigue, la conduce kilómetros, a veces, hacia un corredor de cercas temporales instaladas en el desierto. Los caballos corren, no saben a dónde van. El sonido del rotor los empuja hacia adelante. Al final del corredor hay un embudo, y al final del embudo, un cercado. Una vez dentro los separarán, por edad, por sexo, los potros de sus madres, los sementales del resto.
Después vienen los camiones, y los animales van a centros de procesamiento del gobierno. Hay algo en eso que no me deja tranquilo. No porque el proceso sea necesariamente cruel en su intención, sino porque lo que sucede después es donde el sistema realmente se quiebra. La adopción existe. El BLM tiene un programa donde ciudadanos pueden adoptar Mustangs, incluso recibirlos entrenados. Pero las adopciones no alcanzan, nunca alcanzan. La tasa de captura supera a la tasa de adopción por un margen que crece cada año. Entonces los caballos van a lo que se llama long-term holding, pasturas privadas, contratos federales. Animales que pueden vivir décadas en esas instalaciones, mantenidos con dinero público, sin propósito claro, sin retorno a la naturaleza. Y aquí está el dato que destruye cualquier narrativa simple. En este momento, hay más caballos salvajes en cativeiro que en libertad. El gobierno tiene bajo su custodia más Mustangs de los que existen en todas las tierras federales del oeste combinadas. El programa cuesta decenas de millones de dólares al año, y la mayor parte de ese dinero no va a capturar caballos, va a pagar el cuidado de los que ya fueron capturados. Espera, porque hay algo más. Esto no es solo un problema ecológico. Nunca lo fue. Las mismas tierras donde viven los Mustangs son usadas por el ganado, por ranchos privados que pagan al gobierno una tarifa para usar pastos federales. Pues esa es una industria con décadas de historia, con lobbies en Washington, con representantes en el Congreso, y el ganado compite con los caballos, por el mismo pasto, por la misma agua, en el mismo territorio. La verdad es que el conflicto no es solo entre el caballo y el ecosistema, es entre el caballo y la economía, entre un animal que la ley llama símbolo nacional y una industria que necesita ese espacio para operar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cualquier decisión sobre los Mustangs tiene consecuencias económicas directas para alguien, y que ese alguien siempre va a tener más presencia en las conversaciones políticas que los propios caballos. Los activistas lo saben. Por eso acusan al BLM de actuar más en beneficio de la industria ganadera que en beneficio de los animales. El gobierno lo niega. Dice que las decisiones se basan en datos científicos sobre capacidad de carga del territorio. La realidad, como siempre, está en algún lugar en el medio, y es más complicada que cualquiera de las dos versiones. Hay un detalle que los libros ignoran. El Mustang no es originario de Norteamérica en el sentido que la mayoría asume, pero tampoco es exactamente un invasor. La cosa es más complicada que eso. El caballo evolucionó en este continente. Hace 4 millones de años, los ancestros del Equus moderno caminaban por lo que hoy es Wyoming, Nevada, Texas. Durante millones de años, el caballo fue una especie norteamericana. Después llegó la extinción del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, y el caballo desapareció del continente. Las causas siguen siendo debatidas. Cambio climático, caza humana, probablemente ambas cosas. La población de Europa no se extinguió, sobrevivió, evolucionó, y cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz en el siglo XVI con sus caballos ibéricos, descendientes directos de aquella línea ancestral, estaban, en cierto sentido, devolviendo algo. No era exactamente la misma especie que había evolucionado aquí, pero tampoco era un animal completamente ajeno a este ecosistema. El caballo ibérico cargaba millones de años de adaptación a condiciones que no eran tan distintas de las del suroeste americano. Mira qué curioso. La discusión sobre si el Mustang es nativo o invasor tiene implicaciones legales y políticas reales, porque si es una especie invasora, el gobierno tiene mucho más margen de acción para controlarla. Si es una especie que simplemente regresó a su territorio evolutivo, el argumento cambia completamente. Algunos científicos defienden la segunda postura. La llaman rewilding pleistocénico, la idea de que ciertos megafaunos extintos deberían ser reintroducidos porque sus nichos ecológicos siguen ahí, vacíos, esperando. El Mustang, bajo esta lógica, no está invadiendo nada, está volviendo. Esto no es opinión. Es un debate científico activo, con publicaciones, con datos, con investigadores que no se ponen de acuerdo. Y es un debate que el BLM no puede ignorar, aunque le resultaría mucho más conveniente hacerlo.
Un ganadero de Sonora me dijo una vez algo que se me quedó grabado. Dijo que cada vez que veía una manada de mustangs cruzar el desierto desde el lado americano, sentía algo que no sabía cómo explicar. No lástima, no admiración exactamente, algo más parecido al reconocimiento, como ver a alguien que pertenece a un lugar, pero que el lugar ya no está seguro de querer. Esa imagen dice más sobre este problema que cualquier informe técnico, porque el mapa que nadie dibujó no es solo un mapa de tierras y poblaciones y recursos. Es un mapa de contradicciones, de una ley que protege y persigue al mismo tiempo, de un animal que es símbolo nacional y problema federal al mismo tiempo, de un sistema que fue construido con buenas intenciones y que produce resultados que nadie quería. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona cuando se habla de soluciones. El control de natalidad existe. Se llama PCP, un contraceptivo que se aplica mediante dardos a las yeguas. Funciona. Reduce la tasa de natalidad sin capturar, sin separar, sin trauma de manada. El problema es la escala. Para aplicar PCTP de manera efectiva, necesitas localizar a las yeguas individualmente, en terreno abierto, a caballo o en vehículo. Necesitas monitoreo constante. Necesitas personal entrenado. Necesitas presupuesto para sostener el programa durante años, porque el contraceptivo no es permanente, requiere refuerzos. En una manada de 20 animales es manejable. En las cifras actuales, con decenas de miles de caballos dispersos en millones de acres de tierra federal, la logística se vuelve casi imposible sin una inversión masiva que el Congreso no ha aprobado. Hay otras propuestas sobre la mesa. Expandir los territorios disponibles, reducir los permisos de pastoreo del ganado en tierras federales, crear corredores de migración, desarrollar programas de adopción más accesibles. Todas encuentran el mismo obstáculo: dinero, política o ambas cosas. La verdad incómoda es que no existe ninguna solución que sea barata, ética y efectiva al mismo tiempo. Cualquier camino exige sacrificar algo, o dinero, o tiempo, o el bienestar de los animales, o los intereses económicos de alguien. Y mientras el debate continúa, la población sigue creciendo. Eso nos lleva directo a la pregunta que importa: ¿qué va a pasar? El ciclo actual es insostenible. La población crece, los recursos se agotan, el gobierno captura, los centros de cuidado se llenan, los costos aumentan, la población vuelve a crecer. Es un loop, y cada vuelta del loop es más cara y más difícil de manejar que la anterior. En algún punto algo tiene que romperse, o el presupuesto federal para el programa llega a un límite político que nadie quiere cruzar, o una sequía severa mata a miles de animales antes de que el gobierno pueda actuar, o el debate científico sobre el estatus ecológico del Mustang produce un cambio legal que redefine cómo se gestiona la especie. Y esto es lo que los grupos de conservación más optimistas esperan, el problema finalmente recibe la atención y el financiamiento necesarios para implementar soluciones reales. Personalmente, creo que esta última opción es la más difícil, no porque sea técnicamente imposible, sino porque requiere que varios grupos de interés opuestos lleguen a un acuerdo sobre algo que todos valoran de manera diferente. Y eso, en la política norteamericana actual, es un milagro poco probable. Lo que sí es irrefutable es esto: el Mustang existe en una zona donde ningún mapa es honesto, no es completamente salvaje, lleva siglos moldeado por la selección que impone sobrevivir en tierras que también usa el hombre. No es completamente ajeno, carga en su genética millones de años de historia en este continente. No es completamente libre, vive bajo la sombra de una ley que lo protege y de una política que lo persigue. El mapa que nadie dibujó es el mapa de esa contradicción. Y mientras ese mapa sigue sin dibujarse de manera honesta, mientras el gobierno sigue usando el lenguaje del símbolo nacional para justificar políticas que contradicen ese símbolo, mientras los activistas siguen usando el lenguaje de la crueldad sin proponer soluciones escalables, mientras la industria ganadera sigue ejerciendo presión en silencio, 80,000 caballos siguen corriendo por tierras que el sistema no sabe bien si quiere para ellos.
10.000 años después de que el caballo desapareció de este continente, 500 años después de que regresó, y todavía sin un lugar definitivo en el mapa. Esta no es una historia sobre animales, o no solamente. Es una historia sobre lo que pasa cuando una sociedad decide que algo es importante, lo suficientemente importante como para protegerlo con una ley federal, pero no lo suficientemente importante como para resolver de verdad los problemas que esa protección crea. Es una historia sobre el espacio entre el símbolo y la realidad, entre lo que decimos que valoramos y lo que hacemos cuando ese valor cuesta algo. México conoce esa tensión mejor que la mayoría. El caballo criollo, el caballo charro, el caballo de trabajo que construyó este país, también existe en ese espacio, entre la herencia y la utilidad, entre el pasado y el presente. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que muy poca gente se molestó en pensar, que detrás de cada noticia sobre capturas masivas de Mustangs hay décadas de decisiones acumuladas, conflictos de interés no resueltos y un debate científico que apenas empieza. El mapa que nadie dibujó sigue ahí, esperando que alguien tenga el valor de trazarlo completo. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.